Trimmer Lens Pro. A diferencia del clipper, que yo dije que no era para todos, pues déjeme decirle que este trimmer es para todos. Ya al clipper no le encontré ninguna falla, pero simplemente dije que pues quizás no le iba a gustar a algunas personas. Pero este trimmer, aquí hay calidad en todo, aquí no hay nada que cambiarle, tampoco no hay nada que cambiarle aquí, pero este es completo, ¿ok? Esto es un trimmer en lo que necesitas la cuchilla y el motor, ergonomía, y es todo lo que tiene aquí. Aquí les voy a dejar todas las especificaciones también. Y como siempre te voy a decir en este momento que te suscribas si no lo has hecho y dale like, deja también un buen comentario para que puedas ver los próximos videos y comparaciones que le voy a hacer a esta máquina. Porque sí, pues lamentablemente tiene rivales, la máquina no es perfecta, pero ahora como ahora este es lo mejor que yo he probado, ¿no? Lo mejor que yo tengo. Y vamos a hacer lo mismo que la clipper, a quitarle la parte de aquí para ver un poco mejor cómo es por dentro, que básicamente es lo mismo que el clipper. Vean la construcción cómo es. Vean, se cayó el cosito aquí para encender la máquina. Vean cómo es. Ok, esto podemos sacarlo, y esto podemos sacarlo inclusive todo aquí, sacando estos dos tornillos. Vamos a sacarlo. Ok, vamos a sacar esta parte para ver un poco mejor. Ok, ahora les hago ver cómo se va quitando, pues para ponerlo ya eso lo cortaría. Vean cómo es. Este es el trimmer. Este es el cuerpito. Vean cómo es pequeño, muy bien construido. Ok, en la pila. ¿Qué más le puedo decir de esto? Que se puede encender de aquí. Ok, se escucha completamente silencioso. Bueno, eso era todo. Esto es cubierto con todo plástico. Así mismo es el clipper. Así mismo es. Y toda esta parte de acá de metal. Estoy pensando esta parte de aquí sea esta que el clipper, pintarlos de un amarillo lúcido, un dorado que brille bastante. No sé por qué tengo esa idea, pero quiero hacerlo. Vamos a colocar todo en su lugar. Ahora esto pues ya no lo voy a hacer ver. Ok, ya está completamente cerrada. Vean cómo la armé toda otra vez. Bueno, no es que se desarmó quizás qué cosa, pero bueno, aquí está completamente de metal. Vamos a empezar otra vez por las cuchillas. Vamos a hacer el mismo revisado que hicimos con el clipper. Empezar por las cuchillas. Cuchillas muy buenas. Sabes que cuando te llega algo y no necesitas cambiarlo, es punto bueno, porque trabajas como te llega, con lo que te llega, y pues tienes algo premium aquí también en el trimmer. Tienes todo premium. Aquí no hay, a este trimmer no he encontrado ninguna falla, por lo cuanto si yo tendría que darle una puntuación, para mí le voy a dar un 9.5. ok, hay una pequeña fallita en esta parte, vean, como hice ver en el unboxing, pero bueno, eso no es nada que no, simplemente detalles que pues no, nada es perfecto, ¿no? Pero miren esta regulación que le tengo a las cuchillas. Ok, vean ese cero.
ese cero, muy buen cero. Y déjenme decirles algo, las cuchillas no se encajan, o sea, no entran en los poros, no calientan, limpian, o sea, raspan, sea para esta parte, para abajo, al contrario, de un lado para el otro, no encajan en la barba, en los cabellos aquí que son un poquito más duros, para nada, ok. La cuchilla es muy buena, los dientes están, esto está muy bien hecho. Esto es demasiado superior a la Skeleton que yo tenía hace un tiempo, ¿no? Que yo tenía la Skeleton, era negro con dorado, algo así, con las cuchillas esas doradas del 707 y no recuerdo cuál. Bueno, estas son superiores, no encajan absolutamente para nada, limpian muy bien. El cero que tienen no es el cero que me gusta a mí, pues yo tengo y me mantengo con el cero del Meisho M11, que es para mí el mejor cero que hay en un trimmer. Pero este lo agarra con, digamos, una mayor facilidad, ¿no? Tienes que hacer algunas pasadas también. Este trimmer es caracterizado para marcar. Marca muy bien. Y limpia también porque ya dije, no encajan los poros. Pero para marcar con este agarre, vean, ok, es un agarre, se puede llamar aquí perfecto porque esta sensación de tener algo de metal en la mano aquí, si hay algo de construcción bien buena, ¿no? Ya por el precio, pues esto ya depende de cada quien se la quiere comprar, ¿no? Depende también el precio que encuentres, está alrededor de 60 a 70, algo así, lo mismo que el Clipper, creo que valen casi iguales, simplemente cambia, creo, 10 euros, no estoy tan seguro. Pero bueno, el motor de 7200 revoluciones, escuchen. No es que sea silencioso, ok, pero respecto a un Babyliss, esto es silencioso. Pero para mí es perfecto así. El sonido está más que bien, ok. La potencia se siente y pues no tengo nada que decirle. No le encuentro nada a este trimmer, nada de punto bajo, no le encuentro nada porque aquí está todo perfecto. Si le diría una base de carga, que le hagan una base de carga, pero no hay. De momento yo encontré, saben que esta de aquí Lens Pro con esa, creo que se llama Hipopo Pro, creo que son los mismos modelos de estos que están aquí. Me pareció ver una foto en AliExpress de un trimmer igual, pero que se enciende de aquí y lo vi con base de carga. Les voy a dejar una imagen aquí. Y no sabría qué decirles sobre eso porque no se encuentra a disposición, ¿no? Ahora, el momento de regular las cuchillas las regulamos de aquí, ¿ok? Yo creo que ya esto lo saben todos, ¿no? Pero es muy fácil de regular, es bien fácil de regular de aquí, de esta parte de aquí. Que el accesorio, pues, pueden ir a ver el unboxing de lo que trajo esta y lo que trajo el Clipper. Pueden ir a ver el unboxing tranquilamente. ¿Qué les tengo que decir? Vale absolutamente la pena. Vale, este es el mejor trimmer que yo tengo y el mejor trimmer que he probado en mis manos. Ok, aquí no hay falla, no sé qué punto bajo darle, pues no hay ningún punto bajo. Y así que es recomendadísimo. Le voy a hacer comparaciones con otros trimmers, que la verdad es que no hay ni un trimmer que le quede bueno a este, pero le voy a hacer con otros trimmers también. Yo sé que ustedes están locos por hacer ver la comparación de este con el Kemei 2299, que para mí no sería una comparación justa, pero a pedida del público pues los voy a complacer y les voy a hacer una comparación, ¿no?, buena y detallada. Y quiere decir que esto pues no tendría rival. Sí tiene rival, pero me están llegando unas cosas buenas que pueden quitar el puesto hasta aquí. Por eso les digo, suscríbanse para que no se pierdan ni un video. Ahora miren lo que les tengo aquí, una pequeña comparación para salir de las dudas que cuál es mejor. Me pidieron que haga esta comparación, pues la voy a hacer. No quería hacerlo en este mismo video, pero vamos a complacerlo. Vamos a hacer una pequeña y rápida comparación que, como digo, para mí no sería justa, pero a petición de ustedes, vamos allá. Vamos a comenzar por los materiales. Pues aquí hay un claro ganador que es el Lens Pro, porque como vieron que le quité la carcasa, pues es de metal completo por fuera y por dentro es cubierto en plástico antes de llegar al motor y antes de llegar a la batería, ¿no? Vieron que tiene ahí pues plástico por dentro, ok. Acá tenemos un plástico y aquí viene mi crítica como siempre. El plástico de la Kemei es de lo peor que hay.
ok. Tengo que decirlo, tengo que ser claro por cuánta gente le guste este trimmer o la marca KEMEI como tal. No es que yo hable mal de la marca, simplemente que hay que hablar las cosas como son, porque hay cosas que me gustan, sea de esta que sea del clipper. El segundo paso que vamos a hablar es la ergonomía. La ergonomía están a la par. En todas dos hay un agarre muy bueno, tengo que decirlo que todas dos tienen un agarre muy bueno. Pues el KEMEI es un poquito más grueso que el Lense, ok. Es simplemente apenas, y creo que se siente mejor la ergonomía en el KEMEI por ese tipo de ergonomía que tiene. Por cierto, en los materiales, pues como son diferentes, acá tenemos un peso de 206 gramos y acá un peso de 155 gramos. Pues la verdad que a mí no me cambia absolutamente nada. Mientras sea un trimmer que no supere los 250 gramos, no hay problema. Tampoco quiero un trimmer que sea menos de 100 gramos, pues obviamente 155 está bien, pues y 206 está bien también. Paso importante al motor. Aquí tenemos un motor sin escobillas de 7200 revoluciones. Aquí tenemos un motor rotativo. En alguna parte y en algunas páginas de vendedores me topé con la escritura que dice motor sin escobillas, y pues lamentablemente no es sin escobilla. Pues yo lo he abierto y como han visto es un motor normal, que entre motor de escobillas y el normal se ve la diferencia que tienen. Al verlos van a notar rápido la diferencia, como pueden ver en esta imagen. Y en cuanto hablamos de motor, pues tenemos que hablar del ruido. Y hablando del ruido, pues tenemos que encenderlas para estar seguro, pues si más o menos al oído podremos verificar lo que promete. Y vamos a encender rápidamente la Lense Pro. Ok. Espero que se hagan más o menos una idea, ¿no?, de la potencia. Que es un sonido muy... me gusta, constante, no hay ninguna variación en el sonido. De la KEMEI tengo que decir algo. Cada vez que va pasando el tiempo, tiende a soltarse un poco más, ¿ok? De ruido, o sea, no lo sé por qué, no lo sé si es normal, pero a medida que va pasando el tiempo y cada que voy a traer quizás una comparación, va a sonar más. La última que hice fue de los trimmers, pues esta, la Medishow y la Build Pro, y escucharon el ruido. Ahora escuchen el ruido. Okay, se siente bastante potente, pero la verdad es que cada vez y cuando, y también está vibrando más, pues cada vez y cuando ese ruido se va soltando más, y así mismo va vibrando más en la mano. La Lense Pro, pues se siente la potencia, siendo toda de metal y cubierta en plástico por dentro, pues no hay mucha vibración en la mano. Se siente la potencia, pero la mano no la hace vibrar mucho como esta. Aquí se siente. Ok, ahora pasamos al otro punto importante, que son las cuchillas. Aquí en las cuchillas tengo que decir algo. La cuchilla de la KEMEI es buena, es muy buena, ya les he dicho. Si la compran esta máquina porque es barata, no busquen a comprar una cuchilla cara. Ok, no tiene sentido que vayan a buscar algo calidad-precio y luego de que reemplazarla por una cuchilla pues que te va a costar más 3 veces de lo que te costó la máquina. Entendería si la cuchilla fuera mala, pero la cuchilla de la KEMEI es buena. Ahora, ya que estoy hablando de esto, muchas personas se están lamentando de que la cuchilla KEMEI tiende a ser como que muy salvaje, muy agresiva, no sé cómo llamarle. Traten de regularla. Vean que en mis videos hay un video que hablo de cómo ponerla en cero, ¿okay? Así mismo pueden ir a desarmarla, pero tienen que tener mucho cuidado, ¿okay?, con las piezas para que no pierdan. Digo esto por si no tienes experiencia, ¿okay? La pueden desarmar y pueden colocar la cuchilla a gusto tuyo. En cuanto a las cuchillas de la Lense Pro, pues son las mejores que tengo, son las mejores que he tenido también. Y esta máquina, como pues ya lo he dicho, es muy buena en todos los sentidos, en todo, no tiene puntos bajos. Si le di una puntuación de 9.5, quizás es porque no tenga la base de carga, o quizás por este botoncito de encender que es muy... tiene una reacción rápida, está bien, pero se mueve mucho ahí, como que baila mucho y nada más. Pero eso no es nada, ya lo he dicho, ¿okay? No tiene nada que ver con el funcionamiento. Y el botón de encender de la KEMEI, pues ya saben que he hablado que pues, si tuviera un poquito más aquí para poder tener un mejor movimiento, pues bueno. En cuanto a materiales de cuchilla, pues aparte de trabajar, la KEMEI marca muy bien. Tengo el miedo yo que se
pueda entrar en los poros de los clientes. Siempre he dicho eso y tengo mucho miedo. Yo tengo mucha delicadeza cuando trabajo con Stack MA. Para marcar sí voy con confianza, pero para quitar volumen pues lamentablemente voy con mucho cuidado. En cuanto a la Lens Pro, pues una máquina que va a quitar peso, sea en la parte, o sea, para abajo, sea quitando peso. En cuanto a la Lens Pro, pues es una máquina que es muy buena, sea para quitar peso de esta manera, sea para quitar peso de esta manera, o sea, así para abajo. Y pues para marcar es su fuerte. Marcar esta máquina para marcar es su fuerte, marca muy bien. Los que quieren saber si las cuchillas son compatibles entre ellos, pues lamentablemente y absolutamente no, pero hay una pequeña solución que pues yo he visto. Ok, ahora la solución que hay y que es muy importante lo que les voy a decir. ¿Qué es compatible aquí? Pues la cuchilla interna, la amarilla que ven aquí en la Lens Pro, es compatible con la interna de la Kemei, porque el sistema interior es casi igual y por ende pues la cuchilla amarilla, la que está aquí, es compatible con esta Kemei. Y pues aquí hay un claro ganador. Quizás esta batalla puede quedar, esta le doy una puntuación como dije 9.5, o bueno, en esta batalla le puedo dar pues que esta le gana de 10 a un 6, ok, porque esta no es que es tan mala, pero lamentablemente los materiales de construcción te llevan a pensar pues hasta cuándo puede durar. Hay mucha gente que se está lamentando ya ahora de las cuchillas, de que son muy agresivas, de que hincan y cosas así. Pues de momento a mí no me ha pasado, okay. Yo la sigo recomendando, por este precio la sigo recomendando. Pero esta batalla no es justa, ¿no? Esta de acá es muy superior en todos los sentidos, ¿me entienden? En materiales, en cuchilla, en potencia no sabría decirlo, pero siendo un motor sin escobilla pues ya saben a lo que me refiero. Aquí hay más precisión a la hora de trabajar. Y así pues que el ganador es esta, ¿no? Para el que quería saber, pero esta no sale, como digo, tan estropeada de esta guerra, de esta batalla, pues simplemente que no está a la altura de la Lens Pro. Esta Kemei pues hay un rival para esta que es la VGR, el trimmer, que ya habrán visto que hice el unboxing, y cuando traiga ese revisado voy a compararla con esta Kemei, que sería una batalla más justa, aunque hablando pues por el precio que ya van por ahí mismo los dos. Esta pues tiene un precio más alto, pero para quien quiere algo muy bueno, algo pues de calidad, que sea menos de los $100, vayan por la Lens Pro, que es muy recomendable. Como vieron, es de excelente calidad, muy completo, materiales muy buenos, cuchillas muy buenas, motor potente, sin escobilla. Cuchillas, como vieron, están bien al ras, pues yo diría que es uno de los mejores, o sea, para mí es el mejor que he tenido y pues es la perfección en un trimmer, ¿no? Pero a base de carga fuera lo mejor. Hay muchas marcas más de igual a este de aquí que se llaman Hipopo, la otra se llama Kuflet, no sé cómo se pronuncia o algo así, les voy a dejar el nombre igual, les voy a dejar las fotos de esos trimmers. Hay unos que se encuentran baratos, otros no, pero las cuchillas aquí son bien buenas. Puedo yo garantizar por estos que estoy usando, ok. De momento no puedo decirles los otros si son iguales, si tienen la misma cuchilla, quizás tengan la misma potencia, pero no lo sé, la misma cuchilla. Puedo garantizar por estas cuchillas muy buenas, grafito, y déjenme decirles que aunque reguladas muy de cero, la máquina pues no lastima. Y espero que te haya gustado todo este video. Ya sabes, suscríbete y nos vemos en el próximo video.